Buenas, nosotros somos el subgrupo 4 del grupo B1 de Comunicaciones Digitales. Como proyecto final de la asignatura, se decidió realizar un video ilustrativo sobre la modulación delta adaptativa. Para ello, primero el compañero Hernán realizará un breve resumen sobre la modulación delta y los problemas que en esta se presentan. Seguido de él, el compañero Alex realizará una explicación sobre la modulación delta adaptativa y cómo corregir los problemas que se presentan en la modulación delta. Seguido de ello, Gustavo, quien les habla, mostrará mediante la simulación los efectos de la modulación delta y la modulación delta adaptativa. Antes de hablar sobre la modulación adaptativa delta, tenemos que definir la modulación delta. ¿Qué es la modulación delta? La modulación delta es una alternativa válida para un sistema PCM, en donde se sobremuestra la señal mensaje para permitir el uso de una estrategia de cuantificación simple. Entonces, cuando se habla del sobremuestreo en la modulación delta, este sobremuestreo tiene que ser mucho mayor a la que me pide la tasa de Nyquist. ¿Para qué? Para aumentar la correlación entre las muestras adyacentes. Entonces, en la modulación delta se utiliza una aproximación función escalera para poder sobremuestrear la señal mensaje, donde nosotros diferenciamos la entrada de una aproximación cuantificada. La diferencia entre la entrada y la aproximación cuantificada es más o menos delta. Entonces, si la aproximación cae por debajo de la señal, es incrementada en delta, y si cae por encima de la señal, es decrementada en delta. Como pueden ver, el esquema que tengo en el computador es una señal analógica que ha sido cuantificada por la modulación delta. Entonces, tengo mi tiempo de bit, tengo la distancia delta de la señal. Se puede ver la secuencia binaria que obtuve al cuantificar la señal analógica en la salida del modulador. Uno de los principales problemas que posee la modulación delta es al momento de la cuantificación, que yo obtengo un ruido de distorsión por sobrecarga, que es donde estoy encerrándolo con el círculo rojo. Y también puedo obtener un ruido granular, que es donde estoy encerrándolo en el círculo amarillo. La principal solución que se le brindó a la modulación delta fue el tema principal que le vamos a hablar, que es la modulación adaptativa. Buen día. Como anteriormente venía diciendo el compañero, los principales problemas que puede tener la modulación de M es el ruido sobrependiente y el ruido granular. Entonces, a continuación yo explicaré el esquema de modulación de M. Para nosotros saber el esquema de modulación, primero tenemos que tener bien claro cuál es el esquema de modulación del sistema de M. Entonces, anteriormente el compañero explicaba que uno iba comparando la muestra con la señal, y dependiendo de si la muestra anterior era mayor o menor que la de la señal, el escalón o subía o bajaba, ¿sí? Entonces, con esta lógica nosotros podemos decir de que entra primero la señal, ¿sí? Nosotros le vamos a realizar un retraso y lo vamos a comparar con ella misma para obtener nuestra señal de MDT, ¿sí? Y aplicando esta lógica al modulador, nosotros podríamos obtener nuestro modulador, ya que el demodulador haría el trabajo de comparar, le haría el retardo
compararía con la señal que queremos modular y el decisor diría si es o un 0 o un 1, si sube o si baja nuestro sistema de modulación. Tal vez nosotros diríamos de que si queremos mejorar los problemas de modulador DM, podríamos colocar un delta grande para eliminar el ruido sobrependiente, pero esto me generaría mayor ruido granular, al igual que si nosotros escogiéramos un delta pequeño, el ruido sobrependiente aumentaría aunque mejoráramos el granular. Hay diferentes formas de que nosotros podemos escoger un delta que pueda más o menos eliminar algo de ambos ruidos. Pensando en este problema, se decidió utilizar una delta adaptativa que fuera cambiando a medida que iban llegando los datos, si estos eran, digamos, tendencia a repetirse, ¿sí? Entonces, el ADM, que es una versión del DM, lo que utiliza es un detector de secuencia. Este aparatico de acá me va a decir cuántos unos van llegando al sistema. Si digamos la secuencia es 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Él va a ir sumando esos valores de forma en como nosotros hayamos definido este detector de secuencia, para que este de acá, que va a ser el que me va a dar el valor del delta, multiplique por la señal que va entrando acá y entre al integrador y la compare con la señal de entrada del mensaje. Obviamente anteriormente tiene que haber un muestreador, cuantizador, un filtro para garantizar de que la señal va a entrar, y luego el decisor me va a decir si sube o baja, ¿sí? Esto sería la idea principal del DM. Entonces, un ejemplo que se podría mostrar sería el siguiente. Acá tenemos una tablita de verdad que me va a decir a mí que si la señal, si los bits que entran, ¿sí?, solamente es uno consecutivo, él me va a colocar una delta. Si son 2, 3 y así sucesivamente, el delta va a ir cambiando ese número de rango del delta. Bueno, después de haber preparado esta simulación, realizaremos una breve descripción y luego la simulación para observar los resultados. Primero hemos usado un seno como señal de entrada y un muestreador para poderla procesar. La señal entra al codificador, acá es donde vamos a observarla, la modulación, y luego la decodificación y la salida del modulador DM, que es el que se encuentra en amarillo. En la parte azul se puede observar el ADM, la modulación por delta adaptativa. Acá vamos a observar lo mismo, la señal modulada y luego la señal demodulada. Acá se puede observar lo que explicó el compañero Alex, que acá se encuentra el decodificador dentro del codificador. También se puede observar lo de la ganancia adaptativa, que acá hemos optado por usar estos parámetros, un delta de 0,05, que fue el mismo que usamos en la modulación delta, un factor para recalcular el delta de 2 y un máximo de bits consecutivos de 4, que es el que nos limita el delta. Además de ello, también se puede observar acá cómo se hace el cálculo del delta. Acá realiza el cálculo del delta, y acá podemos observar el detector de secuencia, que es el que nos realiza el recálculo del delta para poder aumentar el delta o disminuirlo dependiendo del caso. También podemos observar que la modulación delta lo que hace es simplemente acumular e ir aumentando dependiendo si la señal está por encima o por debajo de la anterior.
Ahora sí realizaremos la simulación y observaremos los resultados. Bueno, hemos corrido la simulación durante 0.01 segundo. Acá observaremos en este scope tenemos la señal A, que es la que se encuentra en la entrada. Acá tenemos la señal A y multiplexada con la señal D, que es la salida del modulador delta, y por el otro canal encontraremos la señal A multiplexada con la señal D, que es la salida del modulador delta adaptativo. Acá podemos observar la señal de entrada. La señal de entrada muestreada. Acá podemos observar la señal modulada en delta. Podemos observar que acá se presenta el ruido de sobrependiente, y acá también podemos observar cómo se presenta el ruido de sobrependiente. Acá solo podemos observar el ruido sobrependiente por la señal que hemos usado. También podemos observar que presenta mucho error. Y ahora en esta parte con la señal modulada en delta adaptativa podemos observar que el seguimiento que le hace la señal es extremadamente mejor que el que realiza la señal modulada en delta. Ahora observaremos en este scope la señal de entrada, las señales moduladas, que está la modulada en delta, y se encuentra la modulada en delta adaptativa. También encontraremos la salida comparada con la entrada. Acá podemos observar que la señal de entrada es la amarilla, que es la misma que encontramos acá como la amarilla, que es la misma señal de entrada. La modulada en delta adaptativa la azul, y la modulada en delta la morada. Acá se encuentran las señales moduladas. Estas son las señales de moduladas ya. Como se puede observar, la señal que se recibe cuando se modula en delta es muy inexacta, se podría decir, y cuando se modula en delta adaptativo se puede observar que la señal es muchísimo mejor. Acá podemos observar que cuando se encuentra un 1, el delta es de 1, y cuando se encuentra el siguiente 1, el delta es 2 veces. Cuando encontramos el otro es el doble del anterior, que sería 4 veces, y ahí ya como lo limitamos nosotros, seguiría siendo de 4. Eso depende de los parámetros que usemos en el simulador. Acá se puede observar cómo disminuye el ruido de sobrependiente con respecto a la morada. La azulita sigue mejor la señal, y se puede decir que la modulación delta adaptativa en realidad es muchísimo mejor que la modulación delta. Bueno, esto era lo que queríamos mostrar en nuestra simulación, y una breve explicación sobre la modulación delta adaptativa. Muchas gracias.